Una esfera de radio 2A está hecha de un material no conductor con una densidad de carga volumétrica uniforme ρ. Suponga que el material no afecta al campo eléctrico. Se efectúa enseguida una cavidad de radio A en la esfera, como se muestra en la figura. Demuestra que el campo eléctrico dentro de la cavidad es uniforme y está dado por el campo eléctrico en dirección del eje X es nulo y el campo eléctrico en dirección vertical es ρ por A sobre 3 epsilon sub 0. Sugerencia: el campo en el interior de la cavidad es la sobreposición del campo debido a la esfera original sin perforación más el campo debido a una esfera del tamaño de la cavidad con densidad de carga negativa uniforme de ρ. Este ejercicio fue tomado de la Serway. Solución del problema. Para iniciar con la solución del problema, miramos la sugerencia. La sugerencia básicamente nos dice que el campo eléctrico dentro de esta cavidad es lo mismo que si yo tomo el campo eléctrico de la esfera maciza y le sumo el campo eléctrico de una esfera del tamaño de la cavidad, pero con densidad de carga negativa. Entonces vamos a proceder a hacer esto. Este campo eléctrico lo tomamos aquí adentro porque la superficie gaussiana, la tomamos aquí adentro porque a mí me interesa hallar el campo eléctrico dentro de la esfera grande, porque ahí es donde está la cavidad vacía, que es lo que nos pide hallar el problema. Entonces, primero vamos a proceder a hallar el campo eléctrico dentro de la esfera maciza grande. Para eso utilizamos la ley de Gauss, que nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre la permitividad del vacío. Aquí obtenemos la expresión para la ley de Gauss. Y estos son los datos que nos da el ejercicio para la esfera maciza: densidad volumétrica de ρ, radio de la esfera 2A y radio de nuestra superficie gaussiana, pues R1, que es la variable que como nombramos la variable. Ahora, si yo me pongo a analizar, me doy cuenta de que el campo eléctrico y el diferencial de área siempre van a ser paralelos. Entonces este producto punto me va a quedar como su máximo valor. La magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y si yo me pongo a tomar puntos sobre la superficie gaussiana, me doy cuenta de que estos puntos, el campo en estos puntos es constante porque la distancia del radio siempre es la misma y la esfera es maciza, entonces el campo no va a variar, lo que me permite sacar el campo de la integral, quedándome esta expresión. Integrando me queda así: el campo por el área es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora procedo a hallar quién es la carga encerrada, la procedo a despejar de la densidad de carga volumétrica, quedándome esta expresión. Y ahora voy a despejar el campo y reemplazar la carga, pero pues primero necesito saber quién es el volumen y quién es el área. Como estamos trabajando una esfera, el volumen y el área están definidos de esta forma, o sea, son las fórmulas de área y volumen. Despejando el campo y reemplazando la carga y luego las expresiones para área y volumen, y simplificando todo, tengo que el campo eléctrico es me queda como R1 por ρ sobre 3 epsilon sub 0 en dirección del vector unitario R1. Ahora yo tengo un problema, necesito saber quién es este vector unitario R1. Entonces recordemos que un vector unitario básicamente es la magnitud un vector sobre su magnitud. Entonces en este caso el vector que estoy tomando yo es R1 y la magnitud de R1 es R1, o sea, porque es esta misma distancia. Entonces a mí me queda que este vector yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces reemplazándolo y operando me doy cuenta de que estas dos magnitudes se cancelan y por ende el campo eléctrico de la esfera 1 me queda como ρ sobre 3 epsilon sub 0 en dirección R1, saliendo porque la densidad de carga es positiva. Realizando un procedimiento igual al anterior, hallamos el campo eléctrico de la esfera hueca, teniendo en cuenta que la única diferencia es que esta tiene una densidad de carga negativa, dándonos este resultado, pero esta vez en dirección menos R2. Despejando R2 y aplicando exactamente el mismo procedimiento, tenemos que el campo de la segunda esfera es este. Ahora yo ya tengo que el campo total es igual a esta expresión, que es la suma de los dos campos que ya hallé, pero yo tengo que llevarla a lo que me pide el enunciado que demuestre. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces yo voy a tomar un punto para analizar el campo dentro de la cavidad vacía y voy a postular un vector de posición que vaya acorde con el campo de la esfera grande. De ese mismo punto voy a tomar un vector de posición que vaya acorde con el campo de la esfera pequeña. Y yo me doy cuenta de que como el radio de la esfera pequeña es A y el radio siempre es constante, yo puedo formular un vector que tenga la magnitud del radio A. Ahora, si yo analizo
analizo este triángulo y me doy cuenta de que lo que estoy haciendo básicamente es coger un vector positivo y sumarle un vector negativo, que es lo mismo que la resta, y analizo bien el triángulo, me doy cuenta que el vector R2 es básicamente la resta geométrica de R1 menos A. Entonces esto lo puedo expresar como R2 es igual a R1 menos A, reemplazando esto en la expresión que había encontrado anteriormente para el campo total y aplicando distributiva me doy cuenta de que las componentes en R1 se me cancelan y el campo me queda de esta forma. Ahora yo necesito saber quién es A. El vector A yo lo puedo definir como un vector que tenga la magnitud A porque es el radio de la esfera, y si me voy y me fijo aquí en mi gráfico, tiene la dirección J. Entonces, reemplazando esto acá y haciendo distributiva, me queda que el campo total es igual a por ρ sobre 3 epsilon sub 0 en dirección J, que es esencialmente lo que me pedía demostrar el enunciado. Análisis del problema. Para el análisis de este problema, en primera instancia yo me puedo preguntar, bueno, ¿por qué tuve que utilizar una superposición de cargas? ¿Por qué no simplemente yo tomo una superficie gaussiana dentro de la esfera y calculo el campo normal? Bueno, la cosa es que si yo me pongo a mirar los puntos sobre esta superficie gaussiana, en estos 3 puntos no hay un inconveniente porque se cumple una simetría, pero cuando nosotros utilizamos la ley de Gauss, nosotros estamos confiando en la simetría del objeto para poder sacar este campo de la integral, para que el campo sea constante en todos los puntos y poder sacarlo de la integral. En este caso, eso no se cumple, ya que el campo aquí no cumple una simetría con los demás puntos en la superficie gaussiana. Otra cosa que me doy cuenta es que el campo total me está dando una constante. ¿Por qué me está dando una constante? Si yo me pongo a analizar y hago el análisis de los vectores que hicimos anteriormente, yo me doy cuenta que aquí el campo es una constante que me está dependiendo solo del vector A, de su magnitud y su dirección. Y que convenientemente aquí la magnitud yo me doy cuenta que es exactamente el mismo radio del hueco. Entonces lo puedo nombrar como que su magnitud es A y que su dirección siempre va a ser en dirección J. Si yo me pongo a variar el punto de estudio, me doy cuenta que este vector A se mantiene constante tanto en magnitud y en dirección. Otra forma de verlo es si yo digo, bueno, yo quiero que mi hueco ya no sea ahí, lo cambio de lugar. Entonces ahora aquí el triángulo que se me va a formar es este y yo voy a tener un vector B que tiene una magnitud y una dirección desde el punto de origen de la esfera grande hasta el hueco. Y si yo hago el mismo cálculo del campo eléctrico me va a dar esta misma constante, solo que ahora me va a depender del vector B, tanto de su magnitud como de su dirección. Pero en este caso yo tendría que conocer la distancia de este punto a este punto para poder conocer la magnitud del vector B y su dirección. O sea, yo no podría hacer este reemplazo porque en el caso anterior fue porque por coincidencia tenemos que la magnitud de este vector A es el mismo radio del hueco y que su dirección siempre va a ser en J. Pero entonces en general yo podría verlo así, que siempre va a ser una constante que me va a depender de un vector.